con la plata que había juntado me fui a estudiar a Tucumán, a San Miguel del Tucumán. El gran cambio, ¿no? Una ciudad muy cosmopolita, muy politizada, y bueno, teníamos los estudiantes en aquella época, en la década de 70, teníamos muchos privilegios, digamos, es decir, privilegio en el sentido de tener un lugar a donde comer. Teníamos los comedores universitarios, que era realmente muy barato, se comía muy bien. Y lo que más me sorprendió es cuán politizado estaba todo, ¿no? Fue una cosa linda, o sea, fue un año, digamos, de mucha experiencia para mí, tomar noción de la política, de las distintas corrientes políticas. A veces el fastidio lógico que teníamos por ahí de estar haciendo cola para entrar a comer universitario y se paraba todo porque subía uno y hablaba. Fue muy importante, hasta que ya a fines del 74 se produjeron hechos muy lamentables en Tucumán. Hubo persecuciones de estudiantes, las muertes de estudiantes. He participado en algunas manifestaciones que eran muy fuertes, muy numerosas. Y la represión, aprendí lo que era la represión, las corridas, los gases. Y en una oportunidad alquilábamos una casa con un grupo de estudiantes y nos detienen. Irrumpen una madrugada, esto fue en noviembre del 74, nos llevan detenidos, buscaban papeles, obviamente no consiguieron nada. Y bueno, porque nos dedicábamos a estudiar, digamos, y a participar de algunas manifestaciones. Nos llevan detenidos a la central de policía, ahí nos tienen una semana hasta que le dan a conocer a nuestra familia. Lo que pasó es que la represión se produce después de la muerte del capitán Viola, en 74. Y bueno, las preguntas del caso, digamos, si teníamos vinculación con la guerrilla y todo eso. Se vivía con mucha tensión y se vivía, digamos, constantemente eran los movimientos. Yo de la actividad guerrillera, o sea, no tuve una noción concreta, a no ser por los panfletos, ¿no es cierto?, que circulaban muchísimo por la facultad. Yo estuve en la Facultad de Ingeniería, en la Quinta Agronómica de Tucumán. Muy poca noción en este sentido. Sí, una vez vi un uniformado con traje verde que decía que era del ERP, que se paró en el comedor universitario e hizo una arenga llamado a la revolución y todo lo demás. Pero muy poca noción, digamos, de lo que era la guerrilla, ¿no? Sí, a través de los diarios, a través de lo que se podía informar y el cuchicheo y el rumor entre nosotros, los estudiantes, nada más que eso. Y bueno, que era gente que luchaba fundamentalmente por sus ideales. Había dos, me acuerdo, el ERP y Montoneros. Había una diferencia muy notable, que luego lo aprendí con el tiempo, ¿no? Y en la cárcel, porque yo hasta ahí, digamos, era un observador, o sea, participaba mirando, observando y nada más. Que luego sí en la cárcel aprendí a través de la discusión que se generaba entre nosotros, que gracias a Dios teníamos ese espacio importante como para poder discutirlo, y con gente que realmente sabía de política. Aprendí a diferenciar cómo los montoneros pretendían llegar al socialismo a través del peronismo. Una cosa medio loca, pero bueno, así le fue, ¿no? Entonces, creo que se perdió mucho en ese sentido. Había gente que participaba bastante, con muchas ganas, con muchísimos ideales. Justamente tenemos compañeros que se jugaban mucho y que una vez se les llamaba la atención, le decía, che, bueno, pero no podés hablar así tan sueltos, ¿no? Es decir, ¿por qué no te controla un poquito más? Decíamos, porque hasta nos daba miedo a nosotros. Nosotros somos parte de una cultura del miedo, somos parte de una cultura patronal. Todo libertador acá Ledesma es así, nos han inculcado mucho eso, el respeto, ¿no es cierto? Las cosas se comienzan a modificar, a cambiar a partir de que uno empieza a vencer un poco, digamos, ese principio de autoridad, ¿no?, que había. Pero había compañeros que sí, se jugaban muchísimo. Había cosas que uno decía, hablar de la revolución, de la toma de armas, dice, che, claro, nosotros nos causaba miedo, che, loco, ¿qué estás diciendo? Pará la mano. Y nos causaba miedo a nosotros, éramos muy jóvenes.
nos causaba miedo. Pero gente que se jugó mucho y gente que no está con nosotros. Lo que a mí me sorprendió muchísimo era fundamentalmente cómo se jugaban por todos. Realmente vivían, cuando hablaban, por ejemplo, del proletariado, ellos realmente hacían una vida proletaria, es decir, una vida con muchas condiciones, es decir, con muchas faltantes de todo, ¿no? Se metían a trabajar, por ejemplo, en los barrios, que es lo que yo sabía, o sea, sabía de boca, ¿no? Trabajaban muchísimo, muy comprometidos, digamos, con la causa de producir una verdadera transformación, con la necesidad de que las cosas tenían que cambiar a partir de que uno cambie.